Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por María Carmela Idureta Bengochea, más conocida como Luchita, que hace 5 años ella fue llamada a la casa del Padre. Y hoy sus hijas, hijos y nietos y toda la familia se reúne para orar junto a ella y pedir la bendición del Señor para toda la familia. Oramos también por Ágata, Angélica, Blumen, Petras, que hace un año partió a la casa del Padre. Por ella, por su familia, que hoy llora su partida, para que reciba la paz en sus corazones. Oramos también por todos los amigos que han fallecido en estos días y que en esta pandemia tenemos que estar unidos a nuestros seres queridos. Oramos por Luis Alberto Candela Cruz, Carlos Alberto Candela Soriano, Víctor Manuel Candela Cruz y Aide Montes Barreto. Pidamos a Dios por toda nuestra humanidad, por todos los que están sufriendo en los hospitales, por todos los que luchan el día a día contra esta pandemia. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de este sacrificio santo nos purifique, Señor, y derrame en nuestras almas la fuerza divina de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la región montañosa y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿cuando ustedes abrazaron la fe, recibieron el Espíritu Santo? Contestaron: ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar: entonces, ¿qué bautismo recibieron? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: el bautismo de Juan era signo de conversión, y él decía al pueblo que creyesen en el que iba a venir después, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses habló en público del reino de Dios
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús: ahora sí que hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunte. Por esto creemos que tú has salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creen? Miren, se acerca la hora y ya llegando ustedes se dispersarán cada uno por su lado y a mí me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he hablado esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer una breve reflexión a la palabra que hoy hemos escuchado. Primeramente, a Luchita tuve la gracia de acompañarlo en los últimos días llevándole los sacramentos y al final, faltando poco ya para su partida, he ido al hospital y le he dicho: Luchita, ella estaba inconsciente, le he dicho: Luchita, voy a visitarte pronto, vendré a verte. Y ella, cuando estaba inconsciente, me ha respondido y me ha dicho: ¿cuándo viene? ¿Cuándo? Desde ese sueño profundo me ha contestado. Un milagro, un regalo de Dios. Y no sabía que ya estaba a puertas de su partida a la eternidad. Un regalo, y hoy se cumplen los 5 años. Y hoy la familia se junta en diferentes lugares quizás del mundo, recordando a Lucita, sus hijos, hijas, nietos, porque es una fecha importante, una fecha envuelta de mucho dolor también. Y hoy también recordamos a Ágata Angélica Luna, una persona que se fue tan pronto. Ha dejado un vacío tan grande en su familia, como sucede en nuestros seres queridos que más amamos. Cuando se va un padre, una madre, un hermano, qué tristeza hay en nuestro corazón. Algo que nada puede llenar ni cambiar. Pero déjenme decirles algo: se puede mitigar ese dolor a través de nuestra oración. Y también asimismo Luis Alberto, Carlos Alberto y Víctor Manuel, de Montes, que también han partido así rápidamente. Especialmente Aide Montes, que nos duele tanto su partida. Hoy en este contexto de pandemia no nos podemos esperar, solo tenemos que estar preparados para este viaje. Hay tanta gente que de un momento a otro inesperadamente se enferma y tenemos que irnos al encuentro de nuestro Dios. Y hoy el mundo y la humanidad está sufriendo tanto, como dice pues hoy el Evangelio: en el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Jesús ya se está despidiendo de sus discípulos y al despedirse les da sus enseñanzas, les da todo lo que tienen que hacer los discípulos de su ausencia. Y una de las cosas que hoy en el Evangelio les dice: bueno, no los dejaré solos, nos está prometiendo alguien, su Espíritu Santo. En esta semana todos nosotros tenemos que invocar al Espíritu Santo para que venga a nuestra vida, a nuestro mundo, porque necesitamos estar fortalecidos, porque encontramos tanto dolor, encontramos tanto sufrimiento,
Y nuevamente la palabra de Jesús resuena y dice: en el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. ¿Y qué es el mundo en el contexto del evangelista? El mundo es todo aquello que se opone al plan de Dios. Eso es el mundo. Y está muy cerca de lo que llama el Papa Francisco la mundanidad. Entonces comienzan las divisiones. Hoy las familias están encerradas y hoy más que nunca los pleitos comienzan a emerger. ¿No es así? Claro que sí. La abuela que se pelea con la hija con la nieta, lo que sea. Pero hay en la casa, porque estamos todo el tiempo juntos, ¿no? Y se ven mayormente los efectos. Porque a lo largo del año siempre estamos trabajando, llegamos tarde, un ratito, dormimos, hablamos unas cuantas minutos y ya. Pero hoy la familia está viviendo casi todo el día juntos, ¿no? Y muchas veces o es para afianzar la fraternidad o es para estar ahí. Oye, que tú no limpiaste los platos. Oye, que tú no cocinaste, a mí me tocó cocinar ayer y a mí siempre me toca, ¿no? O cosas por el estilo, tú no limpiaste el baño, dejaste todo sucio. Todas esas cosas se van viendo en el día a día y comienzan a haber divisiones y comienzan a hablar de casa, ¿no? Eso es el mundo, eso es la mundanidad, eso no es el plan de Dios. Por eso olvidémonos de esas cosas y luchemos por ser cada vez mejores. ¿Cómo? Con la fuerza del Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, que ya está cerca. ¿Ya? ¿Cuándo es Pentecostés? El domingo. Ya estamos cerca. Entonces, en esta semana, invoquemos al Espíritu Santo. Llamemos al Espíritu Santo. Y así permanezcamos unidos al Señor y unidos a nuestros seres queridos. Hoy más que nunca necesitamos de Dios. El mundo necesita mucho de Dios. ¿Por qué? Porque hay una sed. El hombre hoy en día tiene una incertidumbre, no sabe a dónde vamos con todo esto. Y ante lo desconocido, como que tenemos un poquito de miedo, ¿no? Y por eso otra vez llamamos al Espíritu Santo, esa promesa de Jesús, que nos fortalezca, que nos ayude a afianzarnos en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestra caridad. Por eso, hermanos, también la palabra de Dios nos dice que permanezcamos en nuestra fe. Miren, se acerca la hora, ya llegado ustedes se dispersarán cada uno por su lado, y a mí me dejarán solo, les dice Jesús. Pero no están solos, dice, el Padre está conmigo, y les enviaré el enviado, Él para. Pidamos al Señor que nos fortalezca en esta fe, sobre todo en este contexto de crisis que vive la humanidad. Hoy más que nunca, esta enfermedad tiene que encontrarnos preparados. ¿Y cómo nos vamos a preparar? ¿Qué tal si me toca partir a mí? De repente no me acordé y no le pedí perdón a la señora que está aquí en la parroquia, que está escondidita ahí, escondidita ahí. No le pedí perdón de repente, porque no sé, le da una gritada, no sé. Entonces, eso es estar preparados. Déjame unas cosas claras. Eso es estar preparados. Y así nos vamos preparando. Y nos vamos preparando con la oración. Ya tienen el Santo Rosario. La familia Pérez y Tureta tienen que rezar el Rosario todos los días. Y van
presentamos al Señor nuestras peticiones. Oramos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por toda nuestra Iglesia, por todos nuestros pastores, para que el Señor les dé la sabiduría para seguir guiando a nuestra Iglesia, aún en este contexto de pandemia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las personas que trabajan para que nosotros estemos muy bien abastecidos y saludables, y por todos los que luchan para que sean protegidos por la fortaleza, por la fuerza de nuestro Señor Jesús. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos por todos los que están enfermos a causa de este virus y de otras enfermedades, por todas las intenciones y peticiones del grupo de la palabra, que no puedo mencionar porque son muchísimos, y de todos los que me han pedido que oremos por sus familiares, que los llevo en el corazón, por todas sus intenciones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos por la salud de John y Adela, para que pronto se recupere. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la familia Pérez Ureta y por todos los hijos y nietas, que el Señor les conceda la paz, la salud física y espiritual. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el descanso eterno de María Carmela y Loreta Benjuchea, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el descanso eterno de Ágata Angélica Perfecta, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el descanso eterno de Luis Alberto Candela, Carlos Alberto Candela, Víctor Manuel Candela, Eidemonte Cabello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre Santo, Padre de bondad, estas peticiones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra, del trabajo del hombre. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es necesario. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y la tierra se unen en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo, el cual habiendo entregado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perfección del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en espera del nuevo Pentecostés, por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos, la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos María Carmela y Luneta de Cochea, Ágata Angélica Pomer Petras, Luis Alberto Candela Cruz, Carlos Alberto Candela, Víctor Manuel y Aide Monte Barreto, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así, como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Escúchanos, Dios, Salvador nuestro, para que confiemos en que por este santo sacramento se realizará en todo el cuerpo de la Iglesia, lo anticipado ya en su cabeza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mi saludo a toda la familia Pérez. Conozco casi todos los hermanos y hermanas y me aprecio a toda la familia porque me une la amistad desde hace muchos años. Y pido que también oren por mí, por el ministerio, por la misión que el Señor me encomienda en esta parte de la Iglesia. También asimismo Ágata, Angélica, y a partir de la eternidad, pero Vanessa, una gran amiga, que me ha comentado esto de la partida inesperada de Ágata Angélica. Yo pido las bendiciones también para toda su familia, especialmente por la mamá, que está muy dolida, como toda madre, cuando parte un hijo o una hija. Mi aprecio y mi cariño a todos ustedes y también a la familia de Mari Carmen y la familia de Aide, que pues están sufriendo mucho todos sus seres queridos. Muchas bendiciones, nos unimos siempre todos los días en la oración y así poder pasar todas las crisis que está viviendo la humanidad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuestra cena terminada puede ver en paz. Demos gracias al Señor. Antes vamos a saludar a nuestra Madre por el Ave María. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las